el 2005, donde los datos revelaban que en Honduras se pierden anualmente entre 46.000 y 67.000 hectáreas de bosque, especialmente latifoliados, por el avance de la actividad agropecuaria y la tala ilegal. Para afrontar el problema, el Instituto de Conservación Forestal y la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas están implementando estrategias para frenar la deforestación en Honduras, así como la degradación forestal, por medio del reconocido mecanismo RED, que es un proyecto financiado por el Fondo Corporativo para el Carbono de los Bosques, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces también hay corrupción, se deforestan los bosques, la tala. Y ya como hemos dado a conocer a ustedes, en los últimos años, el porcentaje de 1.700.000 hectáreas es equivalente a la superficie completa del vasto departamento de Gracias a Dios, conocido como la Mosquitia hondureña. Vamos a hablar de este tema tan interesante y que es bueno que se conozca el análisis y la denuncia. Para ello, dos expertos en este tema. Le doy la bienvenida a Denis Gómez, que es ingeniero agrónomo con estudios profesionales en administración. Don Denis. Don Carlos, buena tarde a usted y a don Nelson, que estará compartiendo mesa en esta tarde. Claro que sí, bienvenido. Y le doy la bienvenida al doctor Nelson Ávila, experto en finanzas. Mucho gusto. Y conocedor de estos datos. Muchas gracias, amigos. Sí, en el Banco Interamericano y en Naciones Unidas trabajamos en diversos temas, entre ellos este. Bueno, estamos viviendo una época muy difícil en este momento en nuestro país, ¿verdad? El cambio climático nos ha sometido a una situación donde vemos cómo se está devastando toda la foresta en nuestro país y además la corrupción que hay detrás de todo esto. Esos son dos temas fundamentales en Honduras. Y fíjese que están correlacionados, porque gran parte de la deforestación se ha hecho sobre la base de la corrupción. ¿En qué sentido? En que se ha talado inmisericordiamente, a veces para construir proyectos urbanísticos en muchos lugares, y destruye la foresta para no tener después problemas en las autorizaciones ambientales. Eso ha ocurrido en múltiples países y no digamos en Honduras. Segundo punto, la última información que tuvimos nosotros sobre la presencia del gorgojo, etcétera, etcétera, que todavía no tenemos nosotros una rendición de cuentas adecuada, pudimos observar cómo vastos lugares los destruyeron. Qué curioso, no disminuyó el precio de la madera a pesar de que hubo un exceso de oferta de madera, porque lo usaron inclusive mucho para exportación. Me explico. Yo le digo, yo tengo un terreno no muy grande aquí por el lado del Atillo, es curioso. Terrenos aledaños a mi propiedad los destruyeron inmisericordiamente sobre el hecho de que había gorgojo. Qué curioso, en mi propiedad no hubo absolutamente nada. Me explico. Vea, cuando nosotros analizamos, por eso, todos estos temas tienen que ver con la corrupción, el no uso de la justicia para todo eso, pero después vamos a hablar de la corrupción desde el Estado, de una forma más profunda, si le parece. Le diré, Honduras, según el último informe ambiental del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, el PNUMA, a nivel mundial, refleja que Honduras es el país que ha perdido en los últimos casi 60, 70 años, la mitad de su biodiversidad. Esto significa que lo que costó millones de años construir, o miles de años, porque hay una sustitución al mismo tiempo, ¿no?, del ecosistema, nosotros lo destruimos en apenas 70 años. Eso refleja una irresponsabilidad con respecto a las futuras generaciones. También es interesante poder observar que en términos serios no existen políticas de Estado en nuestro país. Aquí existen políticas de gobierno. Cada quien que llega a ser presidente trae en materia, qué sé yo, de agroforestería o en materia, etcétera, etcétera, haré esto. No, eso tiene que ser parte de una verdadera política de Estado, que significa que es una política permanente que piensa en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Durante años supimos también nosotros que Honduras era uno de los países en donde existía una gran precipitación
¿verdad? Pluvial, o sea, las lluvias comparativas con otros países centroamericanos. Y resulta que la información aparecía que menos del 10%, ese recurso agua nosotros era lo que usábamos, apenas menos del 10%. Ahora resulta que inclusive usted ha visto que por efectos también es una discusión que tiene sus detractores, el tema del cambio climático. Es cierto que la Tierra durante todos los millones de años, miles de millones de años que tiene de existencia, ha pasado por infinidad de fases, ¿verdad? Fases glaciares, etcétera, etcétera. Ha habido cambios climáticos, pero el problema es que en el siglo XX se ha acelerado ese hecho, producto de acciones del ser humano. Y si usted también estudia qué ocurrió en la humanidad, sobre todo a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, está una información que es bien complicada. La mitad de las especies que existían, sobre todo especies animales, hasta inicios del fines del siglo XIX, prácticamente dejan de existir en 1920. Nacen otras especies también, sin duda. Y termino, si le parece, con lo siguiente. Uno de los principales libros, fíjese que yo he leído últimamente, fue escrito por el Papa Francisco. Se llama Laudato Si. Laudato Si significa el arreglo de la casa común. Y en ese libro, el Papa reitera 4 cosas que me parecen fundamentales. La primera, que el problema fundamental en este momento en la humanidad, y que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, es el problema ambiental, el ecosistema. Segundo punto, el Papa se opone, y me parece que tiene plena razón, a usar irracionalmente tierras para fines industriales y no tierras para la producción de alimentos. O sea, el uso de palmas africanas o todo lo demás para producción de combustible, etcétera, etcétera, mientras el 70% de la gente vive en pobreza, o sea, vive en hambre, o sea, no hay nutrición. Es un problema de producción, un problema también de distribución, un problema de racionalidad de la humanidad. El tercer punto que él plantea es que él se opone al tema de las minas, porque en realidad dice que muchas de ellas son administradas de forma tal que destruyen lo fundamental, que es el recurso agua. Y eso lo podemos nosotros observar en este momento en el tema de Guapinol, por ejemplo, ¿verdad? Y que ha sido objeto de diversas discusiones. Y el cuarto elemento que me parece importante que releva el Papa Francisco es que él se aleja enormemente de esas visiones clásicas de todas las religiones, siendo él el Papa. Y él plantea una visión que rompe con la visión antropocentrista, o sea, en donde el hombre o el ser humano es el centro de la creación. Y más bien lo que él dice en su visión es que el ser humano no tiene derecho a destruir el resto de creaciones, ¿me explico? O sea, todo el resto de especies animales, todo el resto de especies vegetales, sin duda. Y eso me parece interesante, con solo eso, a discutir ampliamente. Estamos hablando, si lo vemos desde el aspecto bíblico, ese jardín del Edén. Sí, ¿verdad? Sin duda la destrucción de. Y yo sí creo que ese mensaje de él, que lo deberíamos conocer todos, bueno, yo no sé si también la iglesia aquí lo ha difundido como debe ser, porque yo sí creo y coincido plenamente con el Papa Francisco, que uno de los problemas fundamentales es este. O sea, está también, no nos olvidemos también, yo sé que mi amigo Denis es ampliamente conocedor de estos temas, pero cuando nosotros generamos una actividad pecuaria, o sea, una ganadería extensiva, y usted sabe muy bien que la ganadería extensiva lleva por sí normalmente la destrucción de los bosques, normalmente. Entonces, usted hace todo un proceso de destrucción. Le cuento la última anécdota. Fíjese que yo he ido a la Mosquitia solamente una vez. Y la vez que fui ya fue un poquito mayor. Yo trabajaba con el sistema de las Naciones Unidas. Y entonces unos suecos querían desarrollar un proyecto en la Mosquitia. Tomamos un avión. Vea usted, desde el aire, usted observa el avance de la destrucción. O sea, ve infinidad de centenares. Usted reitera ahí que hemos perdido 1.7 millones de hectáreas. Yo le diré, Honduras
con sus 112.492 kilómetros cuadrados. ¿Cuántas hectáreas son? Son 11 millones y fracción de hectáreas, ¿no es cierto? Con esas 11 millones y fracción de hectáreas, cuando usted habla de 1.7 millones de hectáreas, está hablando del 15% del territorio completo. Pero Honduras, no todo el territorio está lleno de forestas, ¿no es cierto? O sea, y tiene forestas que a los 440 kilómetros de extensión que hay entre lo más largo, que es, por ejemplo, Amapala con respecto a Trujillo, 440 kilómetros, usted tiene una biodiversidad inmersa. Entonces, y vea, y más bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por eso yo le hablo de corrupción. ¿Cuál ha sido el problema que usted encuentra en este momento? Voy a dar 2 ejemplos. En el Merendón, por ejemplo, en la cordillera del Merendón, y aquí en Guapinol, vea, y luego aquí en Tegucigalpa, apenas a unos cuantos kilómetros, ¿cuánto se tardaron en controlar ese incendio? Y entiendo, y todavía observo yo, que no ha sido completamente controlado. Yo le digo porque yo vivo en el intermedio donde ocurrieron esos 2 enormes incendios. Y vea, ¿qué es lo que hacen en nuestro país? Por algo, los verdaderos técnicos que conocen establecen zonas núcleos de esos procesos. Zona núcleo es donde usted no puede hacer ninguna actividad más que la de preservación. Y la preservación significa también eliminación de todo aquello que puede producir incendios. Y vea lo que hemos hecho. Más bien, hemos disminuido las zonas núcleos como, por ejemplo, aumentar la cota allá en San Pedro Sula, para permitir actividades de toda naturaleza, entre ellas estas actividades de urbanización que están destruyendo también. Y en Guapinol lo que ocurrió fue, para permitir el desarrollo de una actividad minera, entonces lo que hicieron fue disminuyeron la zona núcleo para que aumentase la zona de amortiguamiento y dar el permiso en 23 días. Aquí está la corrupción. Investiguen y verán. En 23 días se presentó la moción al Congreso, se resolvió, se dictaminó, se resolvió, y en pocas semanas se dio la autorización para la operación. O sea, todo esto es un problema sistémico. Por eso yo no me puedo, con su pregunta, referir a un tema en particular, sino que es un tema de sociedad y un tema que tiene solución. Eso sí, tiene solución. Si hay menos corrupción y hay voluntad política. En eso estamos, y vamos a ahondar sobre este tema. Estamos hablando de Tala, Misericordia. Los datos han revelado, ingeniero Denis Gómez, que en Honduras se pierden anualmente entre 46.000 y 67.000 hectáreas de bosque, especialmente latifoliados, por el avance de la actividad agropecuaria y la tala ilegal. Bueno, es interesante que el día de hoy usted aborde ambos temas en el programa y que para efectos del mismo se establezca un paralelismo entre lo que es tala y corrupción. Porque la tala, así como pone en precariedad la biodiversidad, toda esa relación que existe agua-suelo, todo el tema de la producción pecuaria, que el doctor ha hecho un esbozo inicial en el sentido de Honduras es un país eminentemente de vocación forestal, no agrícola, y que con el paso de los años, en el son del avance de la frontera agrícola, cuando los productores van haciendo sus quemas, sus siembros, si lo decimos de esa manera muy peculiar, y van avanzando cada 5 años, cada 6 años, cuando obviamente la tierra que ha servido para la producción va dejando sus nutrientes, porque obviamente no hay labores de cultivo, no hay labores de conservación y no hay labores que tengan que ver con la restitución de esos nutrientes que el suelo amablemente nos da. Obviamente esa tala de bosques nos tiene en condiciones que afectan la parte social, la parte económica del país, y por supuesto que entonces de igual manera la corrupción tala el erario, ¿verdad? No digo el erario público, porque el erario es público de sí. Entonces, y eso también genera disfuncionalidades dentro de lo que es el manejo del Estado.
Yo le comentaba en su momento que tuve la oportunidad en el Congreso Nacional de acompañar el trabajo de la Comisión Legislativa que dio lugar a la ley forestal que tenemos en la actualidad. A mí me incorporaron, era suplente y me incorporaron como oyente. La diputada Ana Rosa Andino en su momento no pudo presentarse y entonces me dijeron, vos te vas a trabajar con la comisión ahí en el Guayape. Se elaboró el dictamen final de esta ley que obviamente cuando usted lee sus considerandos de los 211 artículos que tiene la ley forestal de áreas protegidas y vida silvestre del 2007, pues se entiende de que se iba a poner coto a todo este tema que es la explotación inapropiada de los recursos. Y en ese sentido, como siempre, la ley busca en su manera ideal, en su manera declarativa, corresponder y también ser una respuesta concreta al tema que lamentablemente hoy, imaginemos 2007 al 2019, 12 años después nos encontramos con que han sido mínimos los efectos de la ley, porque tampoco podemos caer en esa presunción que nos cobija como pueblo, como Estado, como nación, y es que creemos que la tala se va a terminar con una ley. De igual manera, en el paralelismo que hemos establecido en esta tarde, no es cierto que la corrupción se va a terminar con una ley. Se necesitan acciones concretas, se necesitan acciones que en ocasiones deben trascender el interés político que crean los problemas, porque el país es eso, pues, si no tenemos problemas los creamos, ¿verdad? Tenemos corrupción en todos lados. Sí, no, por supuesto, y el problema del país no solo es que exista la corrupción, porque no hay país que pueda decir así de manera muy deliberada, nosotros nos bañamos en el Ganges. Mire, una vez al año o todos los días. Sí. El problema de esta nación es que la corrupción viene acompañada de la impunidad, y ese sí es un condicionante al cual, ahora que nos sentamos, porque ese será un tema que se va a ir manejando en este diálogo, esa impunidad es la que agrava, erosiona, don Carlos, esa tala no solamente de bosques, esa tala de los recursos del Estado, que hoy por hoy son drenados de una manera ya ni siquiera subterfúgica por bajo, sino ya de una manera descarada. Y un sistema de justicia que está diseñado, usted mencionó el sistema de justicia, el retardo, un sistema de justicia que está diseñado para que no pase mucho y mejor si no pasa nada. Bueno, estamos sintiendo, y en esta época, en este tiempo, en el año 2019, hoy escuché una plática y decían, tuvimos que cerrar las ventanas, nos arden los ojos, dormimos mal. El impacto en la salud. Claro. O sea, claro, ya se siente y lastima al habitante. Y nos quejamos pues sin realmente conocer qué es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y hoy reclamamos, bueno, ¿y por qué hoy no aterrizó el vuelo del aeropuerto en Tocuntino y no se pudo? ¿Verdad? Eso lo va a poder de tal hora a tal hora. Y es algo que sentimos que solo es por ciertas épocas del año, pero yo creo que ahora es durante todo el año que estamos viviendo esta situación y estas inclemencias, y no solamente cuando decimos ahí viene el dengue, ahí viene el Zika y ahí vienen otros tipos de pandemias o lo que se den epidemias, y decimos, bueno, sí, ¿qué es lo que ha pasado? Honduras verde, ¿y dónde estamos? Pues, ¿cuándo? ¿Para cuándo? En el año 2000, aquí hubo, aquí en HRN, Honduras verde para el año 2000. Y esa era la imagen, ese era el plan, la meta, y no lo hemos logrado, no lo logramos y no creo que podamos. Estamos viendo la cantidad de incendios, cómo se queman, y también la cantidad de rastras por las carreteras. Sin control. Sin control. Sin peso, sin controles de peso. ¿Y eso quién autoriza y cómo es?
Eso es parte de la corrupción, lo que planteamos. La corrupción en Honduras es sistémica, estamos claros. Se da en infinidad de países, eso es cierto. O sea, uno casi solamente observa lo que llaman los países más corruptos, que no son países corruptos, son personas de los países, ¿verdad? Por un lado, y está el otro. Pero ¿por qué no me presentan cuáles son los grupos de poder de los países corruptores? Usted se va a dar cuenta que los que aparecen como los países mucho más democráticos son países altamente corruptores. No quiero referirme a muchos de ellos porque ustedes lo saben. Respetan en sus países todas las leyes ambientales, pero en los países nuestros las destruyen. Y estamos hablando en este momento sobre esta tala y misericordia que es lo observable. Pero vea usted el enorme problema ambiental que tenemos nosotros en el lago del río, de la desembocadura del río Motagua, en la frontera Honduras-El Salvador, y cómo está destruyendo exactamente toda esa zona, la destrucción de la segunda reserva que existe a nivel mundial, ¿no? La reserva coralina, la especie coralina más importante, segunda a nivel mundial, es Honduras, y esa especie coralina la estamos perdiendo, y a vista y paciencia de los incapaces que controlan partidos políticos, llegan a ser presidentes, me refiero a casi todos, y no digo todos porque entonces van a decir que soy muy absolutista, pero muy pocos les ha preocupado exactamente, y yo exhorto en este momento a todos estos diputados que dicen que aman a la nación y piensan en la nación, a que creen verdaderas políticas de Estado, no leyes. Políticas de Estado, que es diferente. ¿Verdad? Las políticas de Estado son aquellas que tienen que hacerse independientemente de quién esté en el poder. Vea, por ejemplo, en Chile, ¿cuál fue una política de Estado? Chile es un país tan largo, ¿verdad? Que tiene que 5.000 kilómetros aproximadamente entre el desierto fronterizo allá con el Perú, el Atacama, ¿no? Hasta lo que es la Tierra de Fuego. Y la decisión de política de Estado fue construir como mínimo 40 kilómetros de ferrocarril cada año. ¿Me explico? Todos los presidentes que llegaron, esa era la política de Estado, tenían que construirla. No había posibilidades de decir que no había recursos. Y bueno, así se terminó, así se integró esta nación. Chile, en Honduras, Chile vive de la explotación, también, de la ¿perdón? explotación minera, Chile. Claro. Para ellos tener allá de una u otra forma ese recurso también era una necesidad de producción, pero también, si lo ve, era una necesidad de articulación entre pueblos. Pero en Honduras, entonces más bien lo que tenemos nosotros, vean, solamente hemos hablado del bosque, que es la biodiversidad mucho más observable. No sé yo cuál ha sido el impacto en el nivel ahora de precipitación pluvial en Honduras. El tema también que se asocia a esto, y como decíamos nosotros, es todo este tema de corrupción. Créame que mientras hablaron de eso, ahí hay una de las personas que está respondiendo y habla del gorgojo humano, que es el principal responsable, como lo dice aquí, ahí después lo leerán, ¿no es cierto? Y en realidad usted tiene que también, hasta para las áreas protegidas, hay decisiones no políticas, sino que decisiones politiqueras. A veces las áreas protegidas son una decisión muy bien técnicamente elaborada por gente que conoce muy bien, ¿verdad? Y hace un planteamiento, pero después intereses especiales hacen que esas áreas protegidas ya no lo sean en la magnitud como originalmente se había recomendado, o en la intensidad de los recursos que hay que tener, o en la política misma de conservación y uso racional o manejo ambiental, o el manejo que se hace de lo forestal, porque también aquí hay otro problema. Usted no tiene que dejar que todo quede incólume, usted tiene que crear las condiciones para que no se autodestruya, porque también el bosque, cuando tiene necesidad, él mismo crea las condiciones para autorregularse, ¿me explico? Yo pregunto, entonces, ¿hay castigo para los que han explotado misericordiamente nuestros bosques, que han estado fuera de la ley, y que, bueno, esa madera se ha ido y ha enriquecido a muchos? Bueno, don Carlos, volviendo Sí. a los mensajes que van entrando Están antes llegando. de que oficialmente se lean, ¿verdad? El tema de la excusa, por ejemplo, con el gorgojo. sí. Es correcto que hay plaga de gorgojo, pero en ese tema y en esa excusa ha habido abuso. Sí.
Y el abuso es parte de la corrupción. Hay abuso. Ha habido y hay abuso, correcto. Y además, entendiendo de que es una constante, el tema de que obviamente el país no se preocupa por hacer políticas públicas, entonces es una deuda pública ancestral el tema de no atender asuntos como el tema que a nosotros nos sirve de ingreso como país. Yo particularmente, Denis Gómez, no creo que nosotros estemos en vías de desarrollo, doctor. No, para nada. Nosotros somos países permanentemente subdesarrollados, porque para empezar a romper ese esquema hay que salir de la producción primaria. El bosque sigue siendo producción primaria. Los europeos están interesados, invierten en el país, desarrollan todo un sistema para que la explotación del bosque sea correcto. En el tema, como usted dice, en algunos lugares ellos ya depredaron sus bosques y obviamente la producción de oxígeno, la compra de oxígeno, nosotros somos los aportantes en esa situación. Pero con esa ley del 2007, recuerdo yo que el lema era, bueno, hoy sí, vamos a poner manos sobre aquellos que explotan inmisericordiamente el bosque. Vamos a poner manos sobre los pirómanos, que lamentablemente los pirómanos es un mayor porcentaje de lo que provocan los incendios forestales. Y después viene concatenado esos cadenas de corrupción que son no solamente el tema de los que lo hacen en el campo, y yo cuando escucho las motosierras me preocupo porque digo, ahí va el tema del bosque, se pierden tantas hectáreas promedio anual, y el problema es que la ley establece planes de manejo, planes de restitución en ese sentido, y lamentablemente lo único que estamos haciendo es como cuenta de banco, sacar recursos, exprimir los recursos, y no para beneficio del país, sino para beneficio de pocos. Muy bien. Y en ese aspecto, don Carlos, solo decirle de que, de acuerdo a lo que yo pude revisar ahora, antes de llegar por acá, apenas 3 ciudadanos han sido encausados por ser pirómanos, y recuerdo que ahí hay en esta semana, creo que ayer hubo hoy, en uno de los diarios de publicación digital, menciona que encontraron a 2 que estaban en plena faena para meterle fuego al bosque. Bueno, pero vamos a tener medidas cautelares y van a estar muy pronto. Y además yo no sé hasta qué punto la piromanía es la principal causa. Sí. Bueno, la definen como la principal causa, doctor, de los incendios forestales, ¿verdad? Sí. Pero en el otro propósito, pues obviamente cuando decimos hay emergencia porque hay gorgojo, ahí hay toda una forma y misericordia de también aprovechamiento no legal. Permítame un momento, ingeniero Denis Gómez y doctor Nelson Ávila. Lo que sí decimos aquí, que la tala y la corrupción están consumiendo los bosques de nuestro país. Yanticentro Ferco cree e invierte en Honduras, le ofrece productos y servicios de alta calidad con garantía y respaldo de más de 49 años de experiencia, pioneros en llantas, alineamientos, balanceo, frenos rectificados de discos y tambores para todo tipo de vehículos. Cambio de aceite, mecánica preventiva, repuestos de dirección, suspensión y baterías. Yanticentro Ferco le atiende en el Boulevard Fuerzas Amadas, contiguo a la colonia San Ángel, y en la colonia Rubén Darío, frente a Laboratorios Médicos. En breve va a estar aquí Brian Vázquez dando lectura a los mensajes que ustedes han enviado al 9484-7958. Y agradecerles a ustedes que están por el Facebook Live y también a través de nuestra señal de TSI y HRN. Ya regreso con ustedes. Continuamos con este tema. La tala y corrupción consumen en este momento, y como siempre, los bosques en Honduras. Estamos dialogando con el ingeniero Denis Gómez y el doctor Nelson Ávila. Figúrese, doctor, que alguien me dijo hace mucho tiempo, me dijo, Rivel, en el año 2050, el mundo va a tener un cambio tremendo y va a haber escasez de agua, mucha agua, no va a haber agua en el mundo. Y el único país donde vale la pena irse desde ahora, me decía, váyase a vivir a Canadá, que ahí no tocan los árboles, tienen densidad de bosques ricos en madera y el agua, hay un sistema para conservar los bosques. Y digo yo, ya tiene un visto bueno de parte del sector humano, un país como Canadá. Sí. Nosotros teniendo tanta riqueza y
tantos árboles y un territorio como tenemos con bosque, y que más bien solo damos cifras negativas. Sí, lamentablemente. Sí, le diré, es cierto, Canadá y los países nórdicos, sobre todo Finlandia, Suecia y Noruega, Dinamarca tal vez un poquito menos, son de los países que aparecen con políticas de Estado muy interesantes con respecto a la protección ambiental. Hay algunos de ellos que también son extractivos, ¿verdad? En el caso del petróleo, como Noruega, que continúa haciendo todo ese tipo de extracciones. ¿Sabe qué es lo lamentable? Que las personas que han luchado por preservar el ambiente, a muchos los han asesinado. Nosotros tenemos ya una lista, ¿no?, de personas asesinadas por la lucha ambiental. Y en ese sentido, también está la mezcla del tema de la ausencia de un verdadero sistema de justicia y por el otro lado el de la corrupción que se mezcla con todo esto. Y en la medida en que aparezcan como temas tabús y que no los tratemos exactamente con la esencia y la profundidad y la responsabilidad histórica que ello significa, entonces en esa misma medida todo esto va a continuar. Y ese es un problema enorme. Yo sí puedo también decirle que el enorme problema en nuestro país es con respecto al diseño de las ciudades, porque todo esto tiene mucho que ver con este sistema, o el diseño de las carreteras. Bueno, ahora no tenemos árboles. Ahora, bueno, hemos destruido, es más, fíjese que usted menciona ahí la cifra de 1.700.000 hectáreas, pero depende desde qué tiempo se plantea. Eso casi le puedo yo asegurar que sobre la base de ese último informe del PNUMA, y dice que hemos perdido la mitad de nuestra biodiversidad, esto significa que no menos de 3 millones de hectáreas habrán sido perdidas exactamente en los últimos 40 años. Lo digo en términos como tratando un poco de hacer una aproximación a la pérdida absoluta. Ahora, las políticas de reforestación ¿se hacen como política de gobierno o como política de Estado? Tiene que existir una política de Estado en materia de reforestación y conservación. Sé que hay leyes al respecto, pero yo le hablo de política de Estado. ¿Qué significa esto? Significa que los recursos del presupuesto significativamente también tienen que ir orientados a ese tema. Óyeme, la destrucción ambiental significa un alto costo humano en todas las formas, incluyendo el ejemplo que usted ponía de estos amigos que tenían ese problema de salud. Bueno, eso le genera infinidad de enfermedades broncopulmonares profundas, así es, y tiene que atenderlas. ¿Y con qué los atiende? Obvio, con los recursos de todo el resto, pero cuando lo atiende, ¿verdad? Y si no, eso le genera un efecto multiplicador de largo plazo, en donde hay actividades que más bien le generan una mayor destrucción que creación. Como economista, por ejemplo, le puedo decir, toda actividad económica genera, inclusive una actividad de forestación, le genera también impactos forestales negativos, ¿verdad? Negativos. Por ejemplo, si usted trae una especie diferente a las que existen, la coexistencia entre esas especies puede no ser la más adecuada y una puede destruir a la otra, o ambas se autodestruyen. En Honduras esos temas se han manejado a la ligera, como diríamos, y entonces lo que tenemos nosotros en el pasado, vea, yo soy, como dicen, de esos muchachos de más de 15 años ahora, ¿verdad?, que recuerdo allá por la década de los 70s, que Tegucigalpa, el clima era aproximadamente, en promedio, 5 o 6 grados menos de lo que tenemos nosotros en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Bueno, por este tipo de circunstancias que estamos planteando. El agua, bueno, yo iba a nadar exactamente al río Choluteca, acá cerquita, donde ahora es, antes le llamábamos el Basilón, ahora ya casi no escucho yo ese. Ahí me bañé yo. ¿Verdad? Ahí nos bañamos nosotros. Las pozas del Basilón ya no existen, ¿verdad? Y en consecuencia es una irresponsabilidad de las generaciones, o sea, mi generación ha sido una generación irresponsable y estamos dejando a los jóvenes ese problema. Por eso es que este tema ambiental es transgeneracional, como el tema de la economía y el tema de la política. Mientras no entendamos que el pueblo hondureño es corresponsable, ojo, aquí lamentablemente el pueblo hondureño es corresponsable de su propia situación, de su propio futuro, en todo, en la parte política, en la parte económica y en la parte ambiental. Ahora, yo quiero poner otro ejemplo. Ya le puse el de Canadá.
Hace muchos años yo conocí una persona que vino graduada de Estados Unidos, una universidad, con esa especialidad de cuidado del bosque. Y vino emocionada y pues fue a Codefor y consiguió un puesto ahí, pero claro, ella venía con la intención. ¿Estaba Pepe Lobo, de director de Codefor ahí? No, no, estoy era ahí, tiempo más atrás. Y resulta que como al año de estar ahí le dijeron, mire, usted ya no va a continuar. Y ella tenía todos los proyectos y todos los planes. Y formado para ello. Formado para ello, pero le pusieron ahí una persona que había servido mucho al partido de gobierno, y entonces se tuvo que ir. Y eso es lo que ha estado sucediendo aquí, que personas mejor que se preparan en este país para este tipo de situaciones que de alguna manera tiene que resolverse, y que gente profesional y que conoce de esta situación se quedan mejor afuera, no se vienen a Honduras. Don Carlos, viniéndonos al tema local, aquí, la ciudad capital, primero voy a partir del esfuerzo que uno de los diputados socialdemócratas está haciendo por parar la degradación flagrante de las faldas del Merendón. Hay una edificación que está haciendo ahí y empiezan a hacer todo un trabajo en pro del desarrollo de las ciudades. Tenemos una corporación municipal, yo no solo me quiero quedar con el edil, yo me quiero quedar con toda la corporación, porque si hay unos que no estuvieron de acuerdo, algo tuvieron que haber dicho al menos, ¿verdad? Y es la abnegación que tienen por la destrucción de todo lo verde, y en la sustitución de todo lo verde y natural, nos quieren conformar con poner en los pasos a desnivel esa especie y simulación, copia de grama artificial que se coloca ahí. Eso realmente creo yo que es un insulto para la ciudadanía. Y hace no muchas semanas atrás o días atrás están autorizando una explotación en el tema de la tigra, aquí en la falda, y cuando usted se moviliza de Tegucigalpa hacia Valle de Ángeles o hacia Santa Lucía, usted ve hoy por hoy la falda de la tigra y del Cerro del Picacho con enormes construcciones, pues, en degradación de esa explotación y misericordia y también irresponsable del bosque. ¿Por qué? Reitero, vuelvo al paralelismo que usted ha establecido para el programa de hoy. Esa tala de bosques nos está consumiendo el país, como la corrupción y la impunidad nos está consumiendo el país. Y entonces el doctor decía en algún momento en el intercambio, antes de los comerciales, somos responsables todos, pues, de cuál es el país que le vamos a entregar a nuestras próximas generaciones. De repente hay que aprovechar a tomar toda la foresta que podamos tomar en fotografía, porque eso será lo único que las generaciones que vienen van a tener el alcance de tener. Y todo, don Carlos, porque obviamente hay intereses creados, hay intereses, lamentablemente aquí siempre lo que aparece en primer flote es lo de bajo calado, todas aquellas personas que están involucradas en lo bajo calado. Se habla mucho de quiénes pueden ser, pero si no se comprueba o sencillamente nos llamamos al silencio, y con un país donde la celeridad para la protección de la foresta, de las áreas silvestres y protegidas, va a paso lento, donde la aplicación de la justicia en general de igual es selectiva, y donde hay más prisa por la celeridad de aplicar medidas de prisión para efectos de, recientemente un colega suyo, comunicador social, que está ahí apertrechado esperando que le den vuelta atrás a una decisión del Estado de Honduras, del Poder Judicial, si se quiere de esa manera, pero ya con una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso hay celeridad, pero para los verdaderos efectos de quienes están explotando el bosque de manera irresponsable e ilegal, y de quienes están explotando al país en el tema del erario, no pasa nada. Muy bien, solo permítanme, que voy un poquito atrasado, pero interesante el tema, ¿verdad? Estimados amigos, en un momento voy a tener a Brian ya, con la participación de ustedes que han hecho al 94, o están haciendo al 94 84 79
58. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando al público en general y a sus clientes que este año han bajado las tasas de interés para toda clase de préstamos hipotecarios y prendarios, otorgándose en menos de 24 horas. Cofinter está ubicado en el cuarto nivel del edificio IPM en el Boulevard Centroamérica, contiguo al Imprema. Pueden comunicarse a los teléfonos 2232-4156 y 2232-4147. Usted, que reside en los Estados Unidos, también se le otorga préstamos a través de su familia aquí en Honduras. Cofinter, la financiera sólida y solvente. Ya regreso, va a estar Brian Vázquez. Continuamos con este tema interesante y hasta el título. Tala y corrupción consumen los bosques de Honduras. Qué triste. Brian Vázquez, bienvenido. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes, don Carlos, al igual que a sus dos distinguidos invitados a esta hora de Carlos Riddle Presenta. Claro que sí, saludamos a la gente que está a través del Facebook Live, comentarios también, que vamos a darle lectura más adelante de los televidentes. A toda la gente que está a través de TSI y HRN les saludamos. De inmediato las participaciones. Nos dice por acá el primer mensaje de WhatsApp que nos llega. Creo que se quedan chicos con las cifras, se han perdido, se quedan chiquitos con las cifras, se han perdido más de 2.5 millones de bosque en Honduras. Soy el ingeniero forestal José Lauro Rodríguez III. El problema central es la no gobernabilidad forestal y por ende el recurso hídrico. No tenemos una política pública forestal aprobada y no hay recursos para el manejo sostenible de los bosques. Saludos a sus distinguidos invitados. Y nos dice también el ingeniero José Lauro Rodríguez III. Participamos con el ingeniero Denis Gómez en la formulación de la ley forestal, áreas protegidas y áreas silvestres. Los datos son de del 70 hasta la fecha. Más participaciones que siguen entrando, ya saturada a esta hora de la tarde la red de WhatsApp de HRN. Soy ingeniero forestal, dice, por muchos años he dicho que el principal destructor del bosque es el Estado, pues si lo tala y le pone alambre, vacas y zacate o agricultura, el gobierno a través del INA lo ha venido premiando con el título. Pero si usted quiere vivir en un bosque como propietario, no se lo dan. La ley forestal es muy buena para la corrupción. Ingeniero Santos Vélez desde Austin, Texas, pendiente a través de la aplicación Emisoras Unidas Honduras. Vamos con más participaciones. Buenas tardes, vivo en San Pedro Sula y es una vergüenza la cantidad de rastras que se mueven para Choloma con troncos mutilados y de remate con sobrepeso y mal amarrados. Este brote de gorgojo no baja porque no se ha dado el manejo correcto. Aquí estará haciendo rico el gorgojo. Presidente Juan Orlando Hernández nos dice, ¿de quién será esa empresa donde se queman los troncos en Choloma? Consulta aquí el radio escucha o televidente. Más participaciones que nos llegan en este momento desde Brasil, conectados siempre pendientes de Carlos Riddle Presenta. Nos dice, saludos Carlos Riddle, a sus invitados... el gorgojo humano depredando el bosque de árboles jóvenes según se ven las rastras. No hay que buscar culpables más que los alcaldes de la zona. Dan el permiso y se enriquecen sin tener propiedad de pinos. Encarcelado las autoridades municipales y, encarcelen las autoridades municipales y crecerán los bosques, nos dice por acá nuestro amigo desde Brasil. Las acciones son las que curan las actividades prohibidas, agrega también el radio escucha televidente. Bien, seguimos con las participaciones en este momento que siguen entrando y es sorprendente, don Carlos, cómo este tema ha movido bastante la opinión pública. Incluso tenemos ya en línea, don Carlos, a expertos del ICF que quieren participar. Vamos con más en este momento. Más participaciones que siguen llegando. Reforestemos y demos una protección efectiva con asesoría de israelí para la seguridad de nuestros bosques antes que sea demasiado tarde. Urge que el Estado investigue a profundidad quiénes y con qué fin están quemando masivamente los bosques en Honduras. Más participaciones que siguen llegando, seguimos dando lectura. Agradecemos realmente cómo la gente se está pronunciando. Con todo respeto, dice, me gustaría ver a don Nelson, presidente de la Nación. Gracias.
Nelson. Siguen las participaciones. Sueño con ese día que mi país tenga un presidente inteligente y honrado, doctor Nelson Ávila, nos dice por acá. Seguimos dando lectura a las participaciones que entran en este momento y nos dice, eso de los pirómanos está como los conductores que matan gente y no les encarcelan porque el delito se castiga por la intención y toda por la imprudencia, nos dice por acá el televidente Radio Escucha. Wow, es sorprendente cómo siguen entrando. Muy buen programa, que viva la selección de Honduras, nos dice por acá. En Ciguatepeque, el exalcalde Oseguera hasta agua les proveía a los invasores, denuncian a través de Carlos Riedel Presenta. Más participaciones, nos dice por acá. ¿Y por qué no investigan esas rastras llenas de madera que van para Choloma a esa empresa de biomasa? ¿De quién es? ¿Quién tiene el capital en esa generadora de energía? Ahí llevan toda esa madera, nos dice por acá. Más participaciones en este momento. El mayor depredador no es la pobreza, es la injusticia, la impunidad. Y podemos revertir la tendencia negativa si tenemos una clase política honrada y capaz, nos dice el Radio Escucha o televidente. Vamos con más participaciones. Hola, vivo en Quimistán. Aquí pasan los camiones a diario, 3 veces al día, con permisos del ICF, dando permisos porque pronto no tendremos agua. Muy bien, se nos quedan un montón, Brian. Bueno, pero tenemos que continuar con este programa. Este verano lo vamos a disfrutar comprando en Almacenes El Titán. Aquí encuentras una gran variedad de productos a precios insuperables: piscinas, flotadores, hieleras, ventiladores, anafres, toallas, sandalias, sombreros, maletas, trajes de baño, camisetas, shorts, lentes y mucho más. Todo lo que necesitas en este verano lo encuentras en Almacenes El Titán, siempre con precios bajos. Visítenos en Tegucigalpa, en Comayagua, Choluteca, Juticalpa y próximamente en Megamall en San Pedro Sula. Almacenes El Titán, estilo a su alcance. Ya regreso con ustedes. Muy bien, queremos saludar al viceministro viceministro de ICF, disculpe, Francisco Escalante, que vamos a tener un contacto con él en los próximos días para hablar de este tema. Muchísimas gracias por querer participar, pero ya el tiempo no lo permite. Aquí hay un problema y alguien hizo una pregunta, que esto es cuestión de inversión, que no hay dinero para esto. Sí, el ingeniero Lauro Rodríguez, a quien saludamos, además ha dicho de que el problema es de presupuesto, ¿verdad? Lamentablemente hoy estamos invirtiendo en armas que producen fuego, pero no fuego que genere vida, y estamos quitándole la inversión a cosas que necesitan y si no cuidamos la naturaleza, la biodiversidad que tenemos, después, reitero, la vamos a quedar viendo en fotografías. Bueno, vemos esos incendios y la gente se pregunta, ¿y quién estará detrás de esto? ¿Verdad? Que dicen que son los pirómanos, pero no, dicen, hay unos que mandan a quemar y luego construyen. Así es, ¿verdad? Así es. Y lamentablemente el desarrollo urbano se ha hecho sobre esas bases de corrupción, de impunidad, de inmunidad, de abuso. Y volvemos al problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental en nuestra nación? Que no funciona el sistema de justicia. Si funcionase el sistema de justicia, habría menos pobreza, habría mayor asignación de recursos hacia educación, hacia salud, entenderíamos que habría oportunidades para los jóvenes, tendríamos necesidad de poner lo que es todo el sistema ambiental en primera línea. El tema ambiental es un tema transversal, tan transversal como el tema de la cultura, y todo esto ocurre también a vista y paciencia en la, yo diría, construcción de una alianza entre corruptos que se entienden entre ellos mismos y que hacen que cada vez más el Estado no funcione, y en consecuencia tenemos, al tener un Estado disfuncional, todos estos temas fundamentales deben ser parte de las prioridades. Yo por eso lo felicito a usted, amigo don Carlos Riedel, y a HRN en haber traído este tema, y también para mí es un honor estar con mi amigo Denis acá, porque estos son temas de sociedad, son temas que en realidad estamos definiendo el futuro de la nación. Estos son temas tan importantes como el tema de la educación, de la salud, de la reducción de la pobreza, del sistema de justicia. Pero siempre, si usted se fija, que no se le da importancia. Ponen a veces
a directores o ministros en estos puestos, a algunas personas que tienen tal vez menos poder partidario y ponen a los de poder partidario más bien en las estructuras en donde saben que van a dirigir los grandes presupuestos para la corrupción. Muchas gracias, doctor. ¿Verdad? Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Con nosotros y Denis Gómez, siempre bienvenido. Yo creo que sus análisis y sus comentarios han sido muy buenos. Esperemos de que sean considerados también. Esperemos, don Carlos, que la tala, los incendios forestales